Primera de Corintios capítulo 11. Estamos en nuestra serie, una comunidad moldeada por el Evangelio, el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 16. El nombre de este mensaje se llama Honrando a Cristo. Esta es la palabra de Dios. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, que tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Padre, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oramos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada recibí un mensaje en WhatsApp y una persona me decía: esta es mi situación, mis padres murieron, los incineraron y tengo sus cenizas. Pero no sé exactamente qué hacer con las cenizas de mis padres. Y pastor, le pido que me ayude a pensar qué es lo que puedo hacer con las cenizas de mis padres. Y lo primero que yo le dije a esta persona fue: doy gracias a Dios por tu vida, porque quieres honrar la memoria de tus padres. Entonces eso es lo primero que quiero hacer. Doy gracias a Dios porque estás preocupado y quieres honrar la memoria de tus padres. En nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay muchas imágenes de lo que significa honrar a una persona. Cuando tú estás en el metro, y si eres joven, o a lo mejor no tan joven, ¿sí? Pero ves a una persona de la tercera edad, estás en el metro, en el camión, algo así, y te levantas de tu asiento por consideración y amor a esa persona de la tercera edad, lo estás honrando. Hay muchas imágenes. Cuando tú estás en tu computadora o estás viendo televisión y de repente viene tu esposa o viene tu hijo y pide hablar contigo, y lo que haces es apagar tu celular, apagar la tele, cerrar el libro que estás leyendo y le pones atención a tu esposa, a tus hijos, los estás honrando. Hay una costumbre que me gusta mucho de Colombia. Mi esposa es colombiana y me gusta mucho que en Colombia, no sé si en todo Colombia, pero por lo menos sé que en Bogotá, mi suegra y mi suegro son de allá y acostumbraron a decir sí señor. Cuando ellos hablaban con sus hijos, sus hijas le decían a su papá sí señor y a su mamá sí señora. Y esa costumbre, que me parece muy buena, se la enseñamos a nuestro hijo y hasta el día de hoy él me dice sí señor, sí señora, y es una manera de honrar a los padres. Hay muchas imágenes de honra en este mundo y al mismo tiempo, tristemente, hay muchas imágenes de deshonra.
Deshonra a las mujeres, deshonra a los padres, deshonra a los hijos, deshonra al gobierno. Hay muchas imágenes. Así que al leer este pasaje, de lo que Pablo va a hablar en este pasaje es qué significa honrar a Jesucristo de manera práctica. ¿Cómo honras a Jesucristo de manera práctica? Y Pablo va a mencionar dos cosas. Número uno, honramos a Jesucristo por la grandeza de Él. Honramos a Jesucristo por la grandeza de Él mismo. Y lo otro es que honramos por el diseño de Cristo. Honramos a Cristo por su grandeza y honramos a Cristo por su diseño. De esto es de lo que Pablo va a hablar en este pasaje. Ahora, al leer este pasaje, ¿cuántos de ustedes se quedaron con la cara de what? ¿De qué está hablando Pablo? Que la cabeza descubierta, que la cabeza cubierta, que los ángeles, que no se dejen el cabello largo, que se corten el cabello. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Lo primero, otra vez, ¿cuál es el tema? El tema tiene que ver con honrar a Cristo. Hay dos versículos donde dice, estás deshonrando, estás deshonrando. Entonces, el tema tiene que ver con la honra a Cristo. Y aquí hay mucho contexto cultural que tenemos que entender, porque si no, de aquí se pueden desprender unas enseñanzas completamente equivocadas, ¿sí? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo? Número uno, ¿cómo honramos a Cristo? Honramos a Cristo a través de su grandeza. De los capítulos 11 al 14, Pablo va a tratar con tres problemas en la iglesia de Corinto. Capítulo 11 al capítulo 14, tres problemas que tienen que ver con el culto público de adoración. ¿A qué me refiero con culto público de adoración? A lo que estamos haciendo el día de hoy. Desde las 11:30 de la mañana hasta ahorita, este es un culto público. Puede venir cualquier persona, nos puede ver cualquier persona y es un culto de adoración. Capítulos del 11 hasta el capítulo 14, tres problemas. ¿Cuáles son esos tres problemas? El primero, ¿de qué se trata lo de la cabeza cubierta? Número dos, el sacramento de la Santa Cena, porque había abusos. Eso vamos a hablar la próxima semana, si el Señor lo permite. Y número tres, los dones espirituales dentro de el culto público de adoración. Esos son los problemas. Así que, por favor, lo que vamos a hablar se trata del culto público de adoración. No te pierdas de vista esto, porque si no, como dije hace un momento, de aquí se han sacado unas ideas bien raras y que no son bíblicas, ¿ok? Porque no se entiende de qué está hablando Pablo aquí. Entonces, el significado de cubrirse la cabeza. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Dice, versículo 4, todo hombre que ora o profetiza. A ver, aquí ya estamos entonces hablando del culto público. Se levanta un hombre dentro del culto público y empieza a orar o empieza a profetizar, y aquí profetizar es proclamar la palabra de Dios con la cabeza cubierta, y dice que deshonra al que es su cabeza. Entonces la primera pregunta es, ¿de qué cabeza está hablando? Y la respuesta la tenemos en el versículo 3. Pablo dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y cada vez que se utiliza la palabra cabeza, estamos hablando de autoridad, ¿ok? Estamos hablando aquí de autoridad. Entonces, ¿por qué un hombre, si se cubre la cabeza, si se pone un velo en un culto público, está deshonrando a Cristo? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es la siguiente. En la cultura romana del primer siglo, cuando un hombre entraba a un templo pagano para adorar a un dios falso, lo hacía con la cabeza cubierta. Los ciudadanos romanos básicamente tenían una toga, y cuando entraban a un templo pagano a adorar a un dios falso, ellos agarraban la toga y se cubrían la cabeza.
Y Pablo dice, en primer lugar, no vamos a confundir el culto al Dios verdadero con el culto a un Dios falso. Lo que se hace en un culto pagano no lo podemos hacer en un culto de adoración al único Dios verdadero. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es lo siguiente. Pablo les dice a los hombres que no se cubran la cabeza, porque si lo hacen, lo único que van a ocasionar es distracción, es murmuración, y van a quitar el foco sobre Cristo y ponerlo sobre ellos. A ver, ¿de qué estamos hablando? Por favor. La iglesia en Corinto, primer siglo, cultura romana, ¿sí? Y estamos en un culto de adoración a Dios y de repente se le dice, Carlos, pasa y dirígenos en oración. Y Carlos, ciudadano romano en Corinto, viene y se cubre la cabeza para adorar a Dios. ¿Qué es lo primerito que va a pensar la gente? Lo primero que va a pensar la gente es, ¿por qué estás haciendo algo que hacías en un templo pagano? Y en lugar de estar pendientes de la oración y del foco de atención en Cristo, es, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué no ha entendido? ¿Por qué esta práctica? ¿Es correcto? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está? O sea, murmuración y distracción. Eso es lo que iba a pasar. Y Pablo dice, no lo hagas, quita eso, porque si lo haces nos va a quitar el foco de Cristo, que debe de ser el centro de atención de nuestro culto público de adoración. ¿Sí? Espero que me esté dando a entender de qué se trata lo de cubrirse de la cabeza. Pero después Pablo habla acerca de las mujeres. ¿Sí? Al hombre se le dice, no te cubras la cabeza. Pero a la mujer se le dice, cúbrete la cabeza. Versículo 5. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Y la pregunta es, ¿quién es la cabeza de la mujer? Y la respuesta la encontramos en el versículo 3 nuevamente. Mientras que el hombre es la cabeza de la mujer. A ver, ¿estamos bien o ya estamos enredados? Al hombre se le dice, no te cubras la cabeza. A la mujer se le dice, cúbrete la cabeza. Y todo tiene que ver con la deshonra a la cabeza. La cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer aquí es su esposo, el hombre, ¿sí? Y otra vez tiene que ver con autoridad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si una mujer en un culto público, Paulina, por favor, pasa al frente, dirígenos en oración, ¿no? Y en la iglesia en Corinto, en el primer siglo, Paulina pasa sin cubrirse el velo, porque eso es una deshonra a su esposo. En la cultura del primer siglo, se esperaba que las mujeres casadas tuvieran una especie de velo sobre su cabeza como señal de respetabilidad y de su estado civil. Entonces, una mujer casada que dirigiera en el culto público sin tener la cabeza cubierta, estaba enviando el mensaje de estoy disponible. ¿Sí? Se me pueden acercar todos los hombres y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Eso es. Entonces, a ver, así como en el hombre, si se cubría la cabeza, hey, ¿por qué estás haciendo una práctica pagana? Si una mujer no se cubría la cabeza, ya viste, la esposa de fulano no se cubrió la cabeza, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Qué clase de mujer es? Y lo único es distraer la atención de Cristo a qué es lo que está pasando con esa mujer. Pablo continúa. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. En el contexto de la cultura romana del primer siglo, si una mujer, encontrabas a una mujer con la cabeza rasurada, iba a ser identificada o como adúltera o como prostituta. ¿Sí? Entonces, ¿me estoy dando a entender? Ya más o menos entendemos de qué se trata eso de no te cubras la cabeza, varón, cúbrete la cabeza, mujer. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ahora, por favor, y aquí es algo bien importante, estamos hablando de una práctica de la cultura de Corinto del primer siglo. No vayan a pensar, a ver, ¿cuántas mujeres están aquí con la cabeza descubierta, no?
O sea, no estamos hablando de eso aquí ahorita en México. Y ese no es el asunto. El asunto se trata nuevamente de quitar cualquier cosa dentro del culto público que nos distraiga del foco que es Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí no se trata necesariamente de eso. Desafortunadamente, conozco iglesias, especialmente iglesias de corte pentecostal, donde la mujer va con velo, y si no va con velo está pecando, porque aquí en Corinto dice que debe de tener la cabeza cubierta. No va por ahí. No va por ahí. El asunto al final no se trata de cabeza cubierta o descubierta. Se trata de distraernos en el culto público de lo que debe de ser el centro de atención, que es Cristo. Ese es el punto, ¿no? La iglesia Betel en Clover, en Carolina del Sur, es una iglesia que nos está apoyando a plantar nuestra iglesia hija, Encuentro. Pero esta iglesia nos invitó a mi familia y a mí a ir a Estados Unidos a hacer una maestría en divinidades en el Seminario Teológico Reformado en Charlotte, Carolina del Norte. Y la costumbre en esa iglesia, una iglesia de pueblo, ¿sí? El pastor todos los domingos predica con una toga negra. Y a mí me encantó, ¿sí? Una toga negra, ¿sí? Y de hecho al final, cuando ya casi me venía, cuando ya nos regresamos, yo dije, yo creo que voy a comprar mi toga, ¿no? Algún evento especial en la iglesia, yo quiero usar una toga. Ahora, si el día de hoy yo hubiera venido aquí a la iglesia con una toga, en lugar de que ustedes estuvieran escuchando la palabra, lo más seguro es que estarían diciendo, bueno, ¿y por qué el pastor vino hoy con toga? ¿Qué le pasa? Se parece a un sacerdote, ¿sí? En lugar de que ustedes estuvieran escuchando el mensaje de la palabra de Dios, en lugar de que ustedes, su foco de atención fuera Cristo, ¿por qué el pastor vino así? ¿No? Si David Ulloa viniera el próximo domingo con su camiseta de Tigres en shorts y con chanclas, ¿sí? Desviaría completamente la atención de Cristo y la centraría en Él. Si las personas que nos están dirigiendo en el culto de alabanza, hombres y mujeres, vinieran en shorts y con playerita, nos distraerían, ¿sí? Entonces lo que Pablo está diciendo, y este es el punto, quita cualquier cosa que te distraiga del culto público de adoración y céntrate en Cristo. Céntrate en Cristo. Dos cosas para el día de hoy, siglo XXI. Número uno, yo sé que muchos de ustedes utilizan sus teléfonos celulares para ver la Biblia, y eso está bien. Para ver la Biblia, para leer la Biblia, para devocionales, y qué bueno, eso está bien, qué bueno que lo estés haciendo. Lo único que yo te diría es, si vas a utilizar tu teléfono celular para leer la Biblia y estar a solas con Dios, por favor, quita cualquier otra notificación, ¿no? Porque estás ahí leyendo la Biblia y pum, ya llegó. A ver qué pasó ahí en el WhatsApp, qué pasó en Instagram. O sea, te llegan notificaciones y en lugar de estar centrado, te empiezas a distraer, ¿sí? Esa es una aplicación práctica. Vas a utilizar tu teléfono celular, vas a estar con Dios a solas, quieres escuchar su palabra utilizando tu teléfono inteligente, perfecto, pero quita cualquier cosa que te distraiga de eso. Número dos, este es un culto para Dios, no para ti. Lo hemos dicho muchas veces en la iglesia. Este es un culto para Dios, no para ti. Desafortunadamente mucha gente sale del culto diciendo no me gustó el culto. Pues el culto no es para ti, el culto es para Dios. Y si tú vienes al culto con una mentalidad de consumo, el culto es para mí, no me gustó la alabanza, no me gustó esto, no me gustó el otro, no me gustó, no era para ti. Tienes que cambiar completamente tu mentalidad, porque el culto no es para ti, el culto es para Dios, y debes de quitar cualquier cosa que te distraiga. Por eso a veces hemos dicho al principio del culto, si tienes un teléfono celular, apágalo. Que nada te distraiga de lo que has venido a hacer. Déjenme añadir una más. En algunas iglesias, al realizar el culto de adoración a Dios, hacen un show que lo más importante es el show y lo más importante es la experiencia
de adoración que puedes tener y no el objeto de adoración. ¿Sí? ¿Cómo estuvo el culto? Bien padre. ¿Sí? Nos aventamos 1 hora de alabanzas, ¿no? Y luces, y aparecieron por aquí, y aparecieron por allá, y hubo banderas y corrieron. Espérame. ¿Sí? No permitas que tu experiencia de adoración, lo que yo quiero, te robe del foco de adoración que es Cristo. Él es el foco de adoración. Y este es el punto. El punto en los primeros versículos se trata, quita cualquier distracción de culto de adoración y esté solamente centrado en Cristo. ¿Sí? Debemos de tener la atención en Cristo. ¿Ok? De eso se trata este pasaje. Siguiente. ¿De qué manera honramos a Dios? Número 1, lo honramos por su grandeza. Por lo tanto, quitamos cualquier cosa que nos distraiga de estar pensando en la grandeza de Cristo. Número 2, debemos de honrarlo a través del diseño, de su diseño. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? ¿Por qué los hombres sí pueden, a los hombres se les dice, ten la cabeza descubierta, y a las mujeres se les dice, ponte algo en la cabeza? Entonces hay una diferencia de lo que el hombre puede hacer y la mujer puede hacer en un culto público de adoración. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer en el contexto público de adoración? Este es un comentario de un pastor que se llama John Piper, posiblemente algunos de ustedes lo conocen, y John Piper dice, el punto de Pablo en este pasaje es que la masculinidad y la feminidad que están basadas en el orden creado, versículos del 7 al 9, deben expresarse en formas que sean culturalmente apropiadas en el servicio de adoración. Hay una diferencia creada por Dios, pero entonces el hombre y la mujer creados a imagen de Dios, iguales en dignidad y honor, diferentes en roles, que participen en el culto de manera apropiada, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tiempo. Esto es bien importante y me gusta mucho también este comentario de un pastor del seminario donde yo estudié, Kevin DeYoung, y él dice, podemos afirmar sin equivocarnos que Dios desea que los hombres se vean como hombres y que las mujeres se vean como mujeres, aunque la apariencia física de esto varíe de una época a otra y de un lugar a otro. Por favor, no nos equivoquemos. No empecemos a sacar de aquí cosas que no dice la Escritura. ¿Ok? Pero entonces Dios creó hombre y mujer diferentes. Lo más obvio es anatómicamente. ¿Ok? Diferentes. Iguales, vuelvo a decir. Imagen de Dios. Iguales en honra. Iguales en gloria. Con diferentes roles. Ahora, entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer en el contexto del culto público de adoración? ¿Y por qué al hacer esto estamos honrando a Cristo por su diseño? La base fundamental de la adoración es comprender y aceptar quién eres en Cristo y quién eres ante Dios. La adoración es el acto de alabar y glorificar a Dios por quién es Él, lo cual implica al mismo tiempo que los seres humanos reconozcan quiénes son como seres creados por Dios y en Cristo. En otras palabras, al acercarme al único Dios verdadero, quien es mi creador, tengo que entender para qué Él me diseñó en el área de la adoración. ¿Y por qué es diferente entre hombres y mujeres? Entonces, número 1, lo primero que tienes que hacer es comprender quién eres en Cristo. Versículo 10, Pablo escribe, por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo está diciendo es que cada clase de ser creado tiene una forma de mostrar reverencia a Dios y cumplir el rol por el cual fue diseñado. Isaías capítulo 6, delante del trono de Dios, dice que están los querubines y que están volando delante de Dios, que Dios les dotó de 3 pares de alas y con un par de alas se cubren ¿qué? Se cubren el rostro. Se cubren el rostro.
ante la presencia del Dios santo, 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 el rol de estos seres creados delante de este Dios, como le van a servir, es con su rostro cubierto ante la santidad y ante la majestad de Dios. Cada criatura, sea hombre, sea ángel, sea planta, sea animal, Dios lo ha creado para que le dé gloria. Y cada cosa creada tiene su manera específica en la cual debe de honrar a Dios. Cada cosa, cada ser creado tiene su rol. Dios lo creó para ese específico rol. Ahora, el problema el día de hoy es que no nos gustan los roles, y en medio de todo el debate del feminismo, y especialmente hablando de feminismo de género, esa cuestión de roles, el rol tradicional de la mujer, el rol tradicional del hombre, por favor, eso es arcaico, ¿sí? Y no estamos ya para eso. Pero si queremos adorar verdaderamente a Dios, si queremos adorar verdaderamente a Dios, necesitamos conocer nuestro rol y aceptarlo y agradecerle a Dios, porque de esa manera Él lo diseñó. No puedes adorar verdaderamente a Dios hasta que aceptes y comprendas quién eres definido por Dios. Ahora, no nos gusta el tema de roles en la cuestión de género, ¿no? Eso es arcaico, por favor, no hables de eso. Pero, ¿por qué es que en otras cuestiones no tenemos ningún problema con la cuestión de roles? Por ejemplo, dos ejemplos. Número uno, un equipo de fútbol, ¿no? Cada participante del equipo tiene su rol. Hay un portero, hay unos defensas, hay unos medios y hay unos delanteros. Ahora, imagínate por favor que estás viendo a tu equipo y de repente el portero se sale y empieza a jugar como delantero, descuida la portería. ¿Y qué haces? Te levantas y empiezas a aplaudir, por fin, hasta que te diste cuenta de lo denigrante que es que seas portero. ¡Qué bueno! ¿Sí? Que ahora tú quieras ser delantero, ¿no? ¿Lo harías de esa manera? No. En cambio, si el portero ataja, detiene penales y salva al equipo, dices, wow, cumplió perfectamente su rol. Ese es su rol. Y no hay nada de denigrante en que cumpla su rol. Otro ejemplo, una orquesta. ¿Alguna vez has ido a escuchar una orquesta? Una buena orquesta. Y está el director y están las diferentes personas con los diferentes instrumentos. Y si lo hacen bien, cada quien cumpliendo su rol, tú dices, wow, qué increíble música he escuchado. Qué increíble experiencia he escuchado. Pero ahora, por favor, piensa que el pianista dice, no, ¿sabes qué? No, yo quiero ser director. Me revelo el día de hoy, ¿no? Y asumo el papel de director, a ver quién quiere tocar, ¿no? Y el de la flauta, y el del violín. Y entonces, ¿qué pasaría con la música? Una cosa espantosa, una cosa horrible. No hay absolutamente nada de malo en asumir el rol para el cual tú fuiste diseñado, ¿sí? Hay personas que creen que cantan, por favor, no cantes. No tienes voz para cantar, ¿no? Y así te asumas, así pienses, la gente te va a decir, no sabes cantar, ¿ok? Vive de acuerdo al diseño con el cual Dios te creó, los talentos que tienes, por favor. De esa manera vas a hacer algo bien, ¿ok? Entonces, al pensar en nuestra adoración a Dios, honrando a Dios, lo primero es, no podemos adorar verdaderamente a Dios hasta que aceptes y comprendas quién eres definido por Dios. Y de lo que Pablo está hablando aquí, él describe el bello diseño de Cristo para hombres y mujeres. El bello diseño de Cristo para hombres y mujeres. Y la pregunta es, ¿cuál es la belleza del diseño de Dios? La relación entre géneros, la relación entre hombres y mujeres, de acuerdo al plan de Dios, no se trata de dominación, ni se trata de intercambio. La relación entre hombres y mujeres es yo soy mejor que tú. No, no va por ahí. No va por ahí. Mi fuerza a la fuerza y no va por ahí.
La relación no puede ser esa. Así no fue diseñada por Dios. No se trata de denominación. ¿Cuál es el sexo más fuerte? No se trata de eso, ni tampoco se trata de intercambio. Hoy soy hombre, pero me percibo como mujer, entonces mañana soy mujer, pero mañana me percibo como hombre y otra. No, no va por ahí. Ni es intercambio, ni es dominación. Entonces, ¿cuál es la belleza del diseño de Cristo por medio del cual podemos adorar a Dios? La belleza es esa. Se trata de diferencia e interdependencia. Se trata de diferencia e interdependencia. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia en Corinto? El hombre se quiere poner un velo. No, el velo se lo tiene que poner la mujer. La mujer se quiere quitar el velo. No, tú te tienes que poner el velo. Están tratando de actuar de manera independiente de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Y Pablo dice, no va por ahí. Celebra el diseño de Dios, celebra la diferencia que Dios ha hecho entre hombres y mujeres y celebra la interdependencia entre géneros. Así que vayamos rápidamente a la diferencia de hombres y mujeres. Versículo 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¡Qué texto tan machista! ¿No? Si no lo leemos bien, si no entendemos el contexto, este texto puede ser usado para decir la Biblia es misógina. La Biblia odia a las mujeres. Pablo fue un misógino, ¿no? Y si no leemos bien, el hombre puede llegar a creer que es superior a la mujer, una actitud de orgullo y ver a la mujer como su sirvienta. Si no lo leemos bien. Porque lo que Pablo está enseñando es completamente diferente. Completamente diferente. Hay dos verdades en este pasaje con respecto al hombre. Y la primera verdad es: el hombre necesita ayuda. ¿Por qué fue creada la mujer? ¿Por qué Dios creó a la mujer? Sí, pastor, dígame por favor ya, ¿por qué Dios creó a la mujer? ¿Sí? ¿Por qué Dios creó a la mujer? Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, idónea. Ahora, otra vez, si no entiendes lo que dice ahí el texto, la palabra ayuda no es denigrante, no significa que sea menos. La palabra ayuda básicamente significa esto: hombres, no puedes cumplir con el propósito de Dios, con la misión de Dios para tu vida solo. Necesitas a una mujer. Esposos necesitan a sus esposas. Nadie dijo amén. Van a tener problemas. Van a tener problemas, esposos. ¿Sí? Hombres necesitan a las mujeres. No puedes cumplir el propósito del diseño de Dios sin la ayuda de una mujer. Esposos no pueden hacerlo sin la ayuda de sus esposas. Pablo está diciendo totalmente lo contrario de alguien que piense que Pablo es un misógino. Pablo eleva el valor de la mujer. Es la ayuda del hombre, la ayuda idónea. Y sabes que aquí la palabra ayuda, en otros pasajes de las Escrituras, las encontramos en referencia a Dios. Dios, el ayudador de su pueblo. Así que piensa en eso, por favor. ¿Qué es lo que pasa? El orden de la creación enseña que los hombres necesitan a las mujeres. La diferencia de género fomenta el respeto mutuo, porque yo sé que fuiste creada para ayudarme. La diferencia de género fomenta no la dominación o la manipulación. La diferencia de género socava la competitividad. Por favor,
al leer esto bíblicamente, al entender Génesis 2, al entender la diferencia de género, fomenta el respeto. Debemos darle gracias a Dios por las diferencias, no la dominación, no la manipulación. El día de hoy tenemos un problema de cultura bien fuerte que tiene que ver con la ideología de género. Hablamos de eso en nuestra serie de Génesis y te invito a escuchar la predicación sobre la ideología de género. Hablamos acerca de eso. Pero déjenme decirles algo que hace un mes aproximadamente, a lo mejor un mes y medio, fue noticia mundial en los Estados Unidos. Una mujer transgénero, en otras palabras, un hombre biológico que se percibe como mujer, atleta de natación, que cuando compitió como hombre era promedio, pero ahora que se percibe como mujer y compite con mujeres, ganó en su especialidad en las Olimpiadas Universitarias, ¿no? ¿Por qué ganó? ¿Cómo fue que de repente era promedio acá y ahora es mejor acá? Obvio, es un hombre biológico y tiene más fuerza. Y lo que llamó la atención es a esta persona con su medalla de oro y la medalla de plata y la medalla de bronce así, alejados. Y toda una controversia. Y hay una controversia bien fuerte. ¿Por qué? ¿Sabes? Es increíble que la ideología de género esté destruyendo los deportes femeninos. Los está destruyendo. ¿Por qué? Porque un hombre biológico que se percibe como mujer, entonces yo puedo competir contra mujeres. Y miren, si te metes a internet a ver esto, vas a encontrar unas imágenes impresionantes, ¿no? Uno que me llamó la atención es una mujer transgénero jugando balonmano, ¿sí? Así, miren, así, fuerte, ¿sí? Pero ahora se percibe como mujer. Y jugando, creo que es de Nueva Zelanda, y jugando contra la India. Y está esta mujer transgénero, un hombre biológico que se percibe como mujer, compitiendo contra unas chicas de la India bien delgaditas. ¿Y ustedes creen que estas mujeres le van a poder resistir a este hombre, a esta mujer transgénero, hombre biológico que se percibe como mujer? ¡No! Entonces, por favor, si se dan cuenta de esto, cuando agarramos a Dios y lo sacamos de la jugada, es un desastre. La música que debería de ser preciosa se convierte simplemente en ruido. Y esto está destruyendo, esta es una de muchas cosas. Pero esto, la ideología de género está destruyendo en los deportes femeninos y hay mucha resistencia a esto, ¿ok? Pero si vemos el diseño de Dios otra vez, la diferencia de género socava la competitividad, no hay un sexo mejor que el otro y no a la dominación ni a la manipulación. La segunda verdad para los hombres, ambos, hombre y mujer, son la gloria del otro. Es lo que dice el versículo 7. La cabeza de la esposa es su esposo. La cabeza de cada esposo es Cristo. A ver, la cabeza de la esposa es su esposo. O sea, la autoridad de la esposa es su esposo. No está bien, eso es machista. Ahora, lo interesante es, vean por favor, ¿quién es la cabeza del hombre? La cabeza del hombre es Cristo. Por lo tanto, en mi papel de esposo, al acercarme a mi esposa, tengo que modelar el estilo de liderazgo de Cristo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo de Cristo? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El estilo de liderazgo de Cristo es el estilo de servicio. Hombres, esposos, si alguna vez en una discusión ya estabas harto y querías ganar la discusión y saliste con que la Biblia dice que yo soy la cabeza y se va a hacer lo que yo quiero, te equivocaste rotundamente. Te equivocaste rotundamente. Dañaste a tu esposa, abusaste de tu esposa y no interpretaste la Biblia de manera correcta. Porque el estilo de liderazgo de Cristo, la manera en la cual Él lidera es a través del servicio. Entonces, mujeres, mi cabeza va a ser mi esposo, no. Pero un esposo que entiende que es el estilo de liderar, de servicio, de amor sacrificial,
Su esposa no va a tener ningún problema con eso. Su esposa no va a tener ningún problema con eso. Entonces, hombres, esposos, por favor, no vayas a salir porque ya estás harto de la discusión y vas a ser bien bíblico y le vas a decir a tu esposa, yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo quiero. No va por ahí. No va por ahí. A lo mejor no la estás convenciendo del punto, pero le tienes que hablar en amor, le tienes que decir que estás pensando en ella, en los hijos, etcétera. No a la fuerza. No va por ahí. ¿Sí? Lo que Pablo dice es que ambos, hombres y mujer, son la gloria del otro. Entonces, celebrar el diseño de Cristo, honrar a Cristo por medio de su diseño. Número 1, celebremos la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Pero número 2, la interdependencia. Vean el versículo. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. En otras palabras, hay una interdependencia. Hablé a los hombres, ahora voy a hablar a las mujeres. Mujeres necesitan a los hombres. Esposas necesitan a sus esposos. Pero al decir esto, lo estoy diciendo con mucha compasión y lo estoy diciendo con mucha empatía. Desafortunadamente ha habido muchas mujeres que han sido abusadas. Simplemente veamos todo lo que está pasando en nuestro país, todo el escándalo en Monterrey. Y entonces una mujer escucha eso. ¿Mi esposo, un hombre, va a ser mi cabeza? No, no quiero. He sufrido a base de este hombre, a base de mi padre, de mis hermanos. Entonces, al decir esto, lo digo con mucha compasión y con mucha empatía, porque es una triste realidad. Pero ese no fue el diseño de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. Entra el pecado y empieza la batalla, ¿sí? Y empieza la batalla. Y encontramos a hombres que abusan utilizando nuevamente su fuerza para abusar. El que puedan gritar más para abusar. El que se cree que tiene todo la mejor respuesta para abusar. Pero ese no fue el diseño de Dios. Ese no fue el diseño original de Dios. Tenemos que regresar al diseño original de Dios. Como una orquesta, cada quien sabe su rol y producen buena música. Imaginen esto, por favor. Imaginen que compras un rompecabezas de 100 piezas y abres la caja y ves las piezas y todas son iguales. Todas son iguales. Tú dices, no sirve para nada. No sirve para nada. Si todas las piezas son iguales, no sirve para nada. Pero un rompecabezas fue diseñado para que cada pieza embone, cada pieza embone, cada pieza embone, y al final vas a ver una imagen preciosa. Mujeres, quiero que piensen de esta manera. En tu matrimonio, Dios te creó como una pieza preciosa de rompecabezas para completar al hombre que está contigo. Sin ti, no funciona, hace falta una pieza. Pero tú eres esa pieza. Y esa pieza va a ser entonces, va a resaltar la belleza y nos vamos a dar cuenta del diseño de Dios. Iglesia, ¿cómo podemos honrar a Cristo? Honramos a Cristo al quitar toda distracción del culto público y magnificamos su grandeza. Y en segundo lugar, honramos a Cristo al celebrar su diseño, la diferencia entre hombres y mujeres y la interdependencia entre hombres y mujeres, para que al final pueda salir una música que agrade a Dios y que exalte la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Oremos. Señor que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Este mundo que fue creado en completa armonía y belleza fue contaminado por causa del pecado.
Y una de las relaciones más contaminadas, Señor, tiene que ver en las relaciones entre hombres y mujeres. Ayúdanos, Señor, a comprender bien bíblicamente lo que dice este pasaje y poderte darte las gracias, Señor, que hombres y mujeres creados a semejanza de Dios, iguales en dignidad y honor, diferentes en roles, para que salga una buena música que te glorifique a ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si a alguien le quedó alguna duda de este pasaje, por favor, venga a hablar conmigo. ¿Sí? Y sobre todo al final que dice que los hombres se cortan el cabello y las mujeres el cabello largo. Por favor, no va por ahí de que la Biblia dice que los hombres cabello corto y las mujeres cabello largo, entonces un hombre no puede cortarse el cabello. Por favor, no va por ahí. ¿Sí? Pueden hablar conmigo después y